Sagitario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridísimos amigos y amigas del signo de Sagitario. ¿Qué tal, Sagitario? Vamos a decretar desde ya que estamos excelentemente bien, claro que sí, llenos de alegría, de felicidad. Uy, de alegría, de felicidad, de abundancia. Aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot, una semana más contigo en estos momentitos de vida que compartimos. Feliz, alegre, muy contenta, muy agradecida. Nunca me cansaré de darte las gracias, Sagitario. Los que ya me siguen desde hace tiempo saben que me gusta muchísimo trabajar con los oráculos, con el tarot, en conjunto, porque siento que es una manera muy bonita de alinear las energías, de dirigir las energías. Vamos a por ello. Para esta semana, Sagitario, decreta conmigo una semana maravillosa, claro que sí, así tiene que ser. Vamos a sacar este mensajito de este oráculo precioso que estamos estrenando esta semana y nos habla de: con la medida con que midáis, se os medirá. Ok, importante mensaje, vamos a hablar de esto, Sagitario. Vamos a estar atentos de esas emociones, de momento de sentir que podemos tomarnos por nuestras manos ciertas cosas a nivel de justicia. De cuidado esta semana, Sagitario, si las cartas están un poquito cerradas, vamos a abrir estas energías. Ayúdame, por favor, Sagitario. Siento que esto ya va a ir dirigido a un grupo muy particular de sagitarianos. Imposible que resuene con todos. Ya sabes que eso es mucho, esto es una lectura general. Pero estoy sintiendo potentemente un grupo de sagitarios que posiblemente estén con deseos de tomarse algo, de una justicia por sus manos, de ojo por ojo, diente por diente. Sagitario, déjame decirte que esta energía no es para nada, mira, para nada es de evolución, no es de avance. Hay que soltar y confiar. Yo sé que muchas veces ciertas circunstancias en la vida nos lastiman, nos afectan, pero lo importante es saber entregar eso a nuestro abogado divino, a nuestro bufete celestial que tenemos a nuestra disposición 24/7. Poner las cosas en sus santas manos, decir: yo suelto, confío esta situación en ti, porque automáticamente con la medida que midamos se nos va a medir. Cuidado con los espejos, cuidado con vernos reflejados en personas que sentimos que quizás nos han hecho daño o tienen ciertas cualidades o temas que no nos gustan. Vamos a ver el para qué yo estoy observando cierta situación en esa persona, en alguien. ¿Qué tengo yo que sanar en mí? ¿Qué tengo yo que revisar en mí? ¿Qué tengo yo que sortear en mí? Fíjate algo, que cuando tenemos aprehensión o cuando tenemos ira hacia alguna persona y de repente, fíjate que esta piedra, imagínate que esta piedra estuviese hirviendo, ardiendo a fuego vivo, y yo la cojo en mi mano para lanzársela a alguien. Imagínate a quién le estoy haciendo más daño. Si esta piedra estuviese incandescente a fuego vivo, yo estuviese la mano ya abrazada, y la persona posiblemente a la que yo se la vaya a lanzar ni siquiera le toque. Eso es el rencor, eso es el guardar en nuestro corazón alguna energía, alguna vibración que no concuerda. Hay que soltarlo, simplemente soltarlo, liberarlo y ponerlo en manos de los abogados celestiales. Claro que sí, es Sagitario. Fíjate, en casa, como en casa, en ninguna parte. Sí, señor. Este oráculo me gusta mucho. El número 50 puede estar siendo importante para ti. Número 5 del cambio. En casa nos refiere en ti, estar en ti, en no permitir que nada ni nadie nos saque de nuestro hogar divino, que es nuestro alma, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra mente. No permitamos que nada ni nadie entre. Así como cuidamos nuestro hogar físico, así como cuidamos nuestro jardín, de que nadie venga a pisotear las flores, así como cuidamos de repente nuestras mascotas, nuestros hijos, como cuidamos a nuestros familiares, como cuidamos nuestro hogar, no permitimos que nadie entre con los pies llenos de pantano, ¿verdad? Pues lo mismo aplica para nuestro corazón. No permitir que nadie con los pies llenos de barro entre, poner stop, poner límites, porque nuestro hogar, nuestra casa está en cada uno de nosotros. Y es importantísimo esta semana, Sagitario, hay un mensaje importante para ti. No permitas que ciertas circunstancias te lleven a decir, actuar, hacer cosas que no tienen nada que ver contigo.
Tú eres luz, tú eres grande, tú eres evolución. No permitas tomar cosas por tus manos que te oscurezcan. No permitas hablar de una manera suelta, dañina. No. Esta semana es para guardar silencio, para respirar profundo. Yo sé que hay cosas que duelen, cosas que han herido. Pues tenemos un bufete de abogados bastante hermoso, angelical, que podemos dedicarle todas estas emociones. Claro que sí. Recuerda lo que te dije de la piedra. Así son las emociones negativas. Si tienes esa piedra ardiendo en tu mano, te vas a quemar, eres tú. Vamos a sacar un mensaje maravilloso de este oráculo de registros akáshicos. El akasha nos está hablando de el animal de poder. Eres poderoso, atrévete con todo. Literalmente, fíjate cuántas alas tenemos acá, cuánta evolución, cuánto crecimiento, Sagitario, qué hermosa energía. Tú puedes con todo, incluso con esos impulsos que a veces tenemos de reaccionar iracundamente. Pues no, mira, eso es una prueba. Esta semana muchos de mis Sagitarios van a estar siendo sometidos a una prueba de templanza, una prueba exactamente, una prueba se te van a poner a prueba, posiblemente a nivel de templanza, a nivel de carácter. Fluye, relájate, no te des golpes contra la puerta, no intentes derrumbar un muro que no puedes derrumbar. Tú eres potente, eres grande. Fíjate que este caballo nos representa mucho Sagitario. Es esa necesidad de repente de romper, de abrir algo, de derrumbar. No, fluye, relájate, porque si te estás haciendo daño eres tú. Fíjate que aquí, ¿quién se está haciendo daño? Él que está empujando. La puerta ni se siente, ni se inmuta. Muy bien, Sagitario. Tenemos aquí el ermitaño, arcano mayor número 9 del ermitaño, que nos invita, y la reina de bastos. Esto nos invita a hacer introspección. Primer arcano mayor que sale, me gusta para ti. En esta situación me encanta, porque el arcano mayor del ermitaño nos está hablando de hacer introspección, de meditar, de entrar. Independientemente de lo que esté pasando, alejarte de ese deseo, de esas ganas de meter las manos en agua hirviendo, de soltar, de confiar, de hacer meditación, de hacer introspección. Aquí la reina de bastos nos habla de un logro conseguido, de una victoria, de haber actuado de una manera coherente, correcta, y recibir la bendición y la gratificación. Me encanta esta reina de bastos en este conjunto porque nos habla, mira. Sí, señor, fíjate algo. Aquí tenemos, mira cuántas figuras de la corte tenemos. Sagitario, tenemos un rey de oro en tu haber, en tu hogar, en tu corazón. Hay muchísimo oro, muchísimas cosas que cuidar, que preservar, que mimar, que atender. Y precisamente por eso posiblemente te veas en situaciones en las que entidades quieran que las expongas para ser sacadas. Está siendo muy lumínico, Sagitario, tú lo sabes, tú lo entiendes, y por eso te vas a ver tentado a caer en ciertas circunstancias. Aquí tienes una carta que nos habla mucho de esa sensación de querer salir, de querer gritar, de querer avanzar, pero no te preocupes, todo va a salir bien. Aquí tienes noticias que llegan a tu favor. Aquí tienes invitaciones, celebración, apoyo moral, apoyo no solamente a nivel de que estoy para apoyarte, sino también de vamos juntos a hacer esto. Si muchos de mis Sagitarios están atravesando una situación, un evento en sus vidas muy doloroso, muy potente, muy fuerte, no te va a faltar quien te apoye, no te va a faltar quien te ayude, quien esté contigo, quien te ayude a mitigar el fuego, a apagar esa tormenta y a rescatar lo mejor de ti, a resguardar, a poner en buen resguardo lo mejor de ti, ese oro, ese tesoro que tienes en tu corazón, Sagitario. Aquí tenemos, mira, fíjate algo, Sagitario. Aquí tenemos arcano mayor del loco, nos está hablando precisamente de esa energía de soltar, de cambiar, de lanzarse a la virtud, de lanzarse a la vida, de lanzarse sin ningún tipo de miedo, sin ningún tipo de mirar hacia atrás. ¿Para qué? ¿Por qué? Y no sé por qué. Yo avanzo por mi corazón. Ya bastante que me ha costado y ahora lo puedo hacer, Sagitario. Semana muy potente para ti, claro que sí. Fíjate que tenemos otra reina acá. Esta reina de oros te habla de victoria, de abundancia, de poder relajarte y sentarte. Y una vez que lo hagas, vas a ver que los temas o las situaciones no son tan fuertes como tú pensabas. También para otro grupo de Sagitario me pueden estar hablando de notificaciones y de invitaciones a
compartir, a celebrar, a formar parte de un equipo de algo. De repente en ese equipo vas a conocer a alguien con un carácter bastante dinámico, bastante alegre, bastante jovial. Posiblemente te puedas estar reencontrando con una persona que tienes tiempo que no veías, o que se te va a parecer mucho a alguien que tú has querido mucho en un pasado. Te vas a sorprender, me están diciendo las cartas que te vas a sorprender de este encuentro, vas a quedar como que, y vas a sentir la necesidad de preguntar, de decir, oye, tú tienes algo que ver con tal persona, con tal familia, porque se te va a hacer muy familiar, no solamente a nivel físico, no solo a nivel físico, sino también a nivel de actuar y de comunicación gestual. Sagitario, semana importante, no digas que no, no rechaces ninguna invitación a compartir, a salir, a celebrar, a festejar, porque vas a estar encontrando personas muy interesantes para ti, personas bastante importantes para ti. Sí, señor. Fondo de la baraja tenemos aquí el 4 de oros, preservación de los bienes materiales, preservación de tu ser, de lo que tú eres. Este es el conocimiento de saber de que siempre se puede con todo y con más, de posiblemente también una sensación de estar atrapado en una circunstancia en la que has querido salir desde hace tiempo y no sabes qué hacer, por eso quieres romper puertas, quieres romper esquemas. La única forma de salir quizás de esta situación, Sagitario, sea la autovisualización de tu casa, tu respeto interior, el saber que eres libre y por sobre todas las cosas tienes poder. Atrévete con todo, avanza. Vamos a ver aquí, Sagitario, para ti te voy a sacar 3 letritas. Puede estar en el, puede estar en el nombre, en el apellido, en el apodo, alguna persona especial para ti. Sí, señor. Tenemos la letra L, la letra X y la letra D. Unos dijecitos para Sagitario. Uy, qué lindo. Tenemos aquí la hojita de otoño. Ya entramos en otoño, Sagitario, tiempo de limpiar nuestras ramas, de dejar ir lo viejo, de refrescarnos, de limpiarnos el peso de encima, de quitarnos el peso de encima. Ya pasó y en primavera vuelven a salir otra vez hojas nuevas. Tenemos el ancla, de anclarnos en la energía magnética de lo que somos nosotros, de poder anclar la energía, de tomar nuestro animal de poder y anclarlo en nosotros. Qué belleza de energía. El ancla me encanta porque el ancla nos habla de esa capacidad que tenemos los seres humanos de posicionarnos y ponernos firmes allá donde vayamos y no tener miedo a nada. Tenemos aquí, mira qué bonita, hay la manito de Fátima, una manito de poder, de mucha buena fortuna. Otra manito, mira qué bella, otra manito de Fátima. Éxito, prosperidad, avance. Tenemos aquí el gatito, en la sombra de la luna. Tenemos luna nueva ahora mismo y un clavito de olor que siempre guardo para la limpieza energética. Sagitario, te quiero mucho y lo sabes. Si este mensaje ha resonado contigo, dame un like, suscríbete y comenta. Te quiero mucho. Hasta la próxima semana. Mil bendiciones.